Hola, buenas tardes. Bueno, el objetivo de esta presentación es ir avanzando un poquito más respecto a la temática de la depresión infantil. Vimos en la presentación anterior algunos elementos conceptuales de diferentes modelos teóricos que nos abre un panorama y nos brinda una serie de recursos conceptuales para poder pensar y revisar los criterios en torno al momento de efectuar una evaluación diagnóstica, como asimismo para revisar cuáles serían las estrategias de intervención más pertinentes a llevar a cabo, teniendo en cuenta siempre la singularidad y la especificidad, no solamente de las diferentes situaciones, ya sea familiares como educativas, sino también en lo que respecta a la etapa ¿no? eh, a la cual es objeto este seminario, que tiene que ver con las infancias. Si les parece, entonces, les voy a compartir pantalla con un PowerPoint que nos va a servir para acompañar la presentación. Les voy a ampliar, ahí está, les voy a ampliar la diapositiva. Y veíamos en el encuentro anterior algunos de estos modelos conceptuales como la perspectiva psicodinámica, la perspectiva, vimos también conductista, la perspectiva de la psicopatología evolutiva, del DCM, del CIE, y en este encuentro la idea es avanzar y ver la perspectiva cognitiva comportamental, en la cual hay, muchas conceptualizaciones, como se las punteé allí, que en realidad son conceptualizaciones que se derivan, por un lado, de la perspectiva cognitiva y también, por otro lado, de la perspectiva conductual, que se integran, ¿sí? Que de alguna manera contiene algunos elementos comunes, algunos elementos afines, que están solapadas, ¿sí? Y, por ejemplo, las habilidades interpersonales o habilidades sociales, las distorsiones cognitivas, las opiniones sobre uno mismo, las creencias sobre el control, el estrés, todas estas, o todos estos conceptos, son, o constituyen, mejor dicho, el centro, el nudo fundamental de estas perspectivas, de cómo se entiende la depresión en el niño y el adolescente. O sea, la integración de todos estos constructos teóricos son los que de alguna manera nos va a brindar comprensión y explicación respecto a el surgimiento de esta enfermedad, la depresión, en los niños, como así también el mantenimiento de la misma a lo largo del desarrollo del mismo. Esta posición, esta perspectiva cognitiva, es que los niños que sufren de depresión manifiestan básicamente un déficit en el funcionamiento social y además, estos niños tienen la percepción de que gustan menos a los demás. Ese comportamiento social suele ser a veces de tipo agresivo y a veces sumamente dependiente, es decir, pareciera que en algunos niños lo que sucede es que buscan el apoyo de los otros, ya sea de sus padres como también de los adultos, ¿no? Hay en este comportamiento social otra característica, que es el retraimiento social, y también una baja, como les puse allí, una baja competencia social, ¿no? Estarían todos ellos íntimamente relacionadas o relacionados. Hay una, a ver sí, lo puse acá, hay una teoría que se llama la teoría de la indefensión aprendida respecto a la depresión,
que fue desarrollado en su momento por Seligman, que lo que indica es que algunos sujetos que sufren de depresión justamente por su historia de vida y por su historia de aprendizaje, se llegan a percibir como, como personas con muy poco control sobre su entorno. Es decir, que esa indefensión aprendida está íntimamente asociada al estado de ánimo y por lo tanto a esos comportamientos que son característicos de la depresión. Esta conceptualización que les indicaba recién de la indefensión aprendida también hace hincapié en cómo se piensa el sujeto sobre su accionar, sobre su propia actividad y sobre, podríamos decir, el resultado de sus acciones o de sus actividades. A eso se llama estilo atribucional o el estilo explicativo que tiene la persona para justamente explicar, valga la redundancia, sobre su vivir, ¿no? Sobre cómo son sus conductas, cómo piensa sobre las mismas, etcétera, etcétera. El estilo atribucional o el estilo explicativo, mediante el cual los sujetos se culpan a sí mismos de los acontecimientos negativos, eso es muy propio de la persona que sufre de depresión. Y no solamente en relación, se siente culpable en relación a los acontecimientos negativos, sino además que conciben que las causas de dicho acontecimiento son estables a lo largo del tiempo y que además son generalizables a todas las situaciones. ¿Sí? Esto es muy propio, este tipo de atribución, este tipo de pensamiento que tiene la persona que sufre de depresión, ¿no? Es algo que uno lo escucha casi inmediatamente al momento que se le hace alguna pregunta puntual, ¿no? Ante algún acontecimiento que no le ha ido bien, ¿no? Y también el estilo atribucional respecto a los acontecimientos positivos es el estilo opuesto, que significa que la atribución de cuando algo le sale bien es externa, pero también es inestable, ven cómo es opuesta, es inestable y también es específica con respecto a los acontecimientos positivos, ¿no? Muy puntuales, o sea, consideran que algo le salió bien, que le fue bien, por ejemplo, un niño que le fue bien en la prueba de matemática, pero porque ese día, por ejemplo, la maestra vino buena, es porque solamente ese día le va a ir bien en la prueba de matemática y específicamente le pasó ese día, ¿sí? O sea, es puntual cuando le pasa algo positivo. No es que se va a repetir y no lo piensa que se va a volver a repetir, ¿sí? Está también muy ligado este estilo atribucional a la teoría de la desesperanza propia de aquellos que sufren de depresión, en donde básicamente el énfasis está puesto en la relación de lo que vendrían a ser, sí, los acontecimientos vitales que son estresantes, ¿sí? Este otro autor, Aaron Beck, también explicó sobre la base de otros elementos conceptuales la depresión en las personas. Estos constructos son las opiniones negativas sobre el yo, sobre el mundo y sobre el futuro,
y las distorsiones cognitivas, ¿sí? Que está íntimamente ligado con lo que veíamos anteriormente, ese constructo teórico que es la indefensión aprendida, ¿sí? A ver, lo que va a decir este autor es que no se olviden que estamos acá posicionados desde la perspectiva cognitiva, ¿no? Entonces, para este autor, los factores cognitivos son fundamentales para ser estudiados, ¿sí? Es decir, que, a ver, la depresión, va a decir este autor, ¿no? En torno a estas opiniones negativas, va a ser la resultante de las mismas, ¿sí? Es decir, la depresión va a ser el resultado, podríamos decir, de opiniones negativas sobre el yo, sobre el mundo y sobre el futuro. Es decir, que las personas que sufren de depresión, va a decir este autor, además desarrollan ciertas distorsiones, ciertos errores de pensamiento que tienen como consecuencia justamente esto, una distorsión en torno a cualquier acontecimiento. Inclusive acontecimientos que pueden resultar mínimamente molestos, ¿sí? Y a veces son utilizados esas situaciones mínimamente molestas para convertirlas en una suerte de oportunidad de autoculpabilidad y también de fracaso. Por otro lado, este autor va, en torno a lo que son las distorsiones cognitivas, va a decir que las personas que sufren de depresión se van a ir centrando selectivamente en acontecimientos negativos. O sea, no se van a centrar en los positivos, sino que siempre van a ir eligiendo los acontecimientos negativos y van a ir pensando en torno más en las consecuencias inmediatas de lo sucedido que las posibles consecuencias a mediano o largo plazo, ¿sí? Y van estableciendo criterios de autoevaluación excesivamente severos con respecto, ¿no? a sí mismo, obviamente, y que muchas veces se proporcionan castigos excesivos, ¿no? Debido a todo esto que les sucede, ¿no? De mirar y de seleccionar exclusivamente los acontecimientos malos y en función a ello pensarse de manera inmediata. En las consecuencias, vuelvo a repetir, inmediatas. Otra de las explicaciones en torno a la aparición de la depresión infantil es la influencia que tienen la madre o el padre o ambos con depresión en la crianza. Y ha sido una de las líneas de investigación más importantes en torno a la depresión o a la aparición de la depresión en el niño y en el adolescente, que es estudiar justamente a esos niños, esas niñas con padre y madre que padecen de depresión. Lo que se ha visto es que justamente lo que repercute en el desarrollo de la depresión no es el factor biológico, el factor hereditario de depresión que sufren el padre o la madre o ambos en el aspecto orgánico, ¿no? De ese hijo, de esa hija, sino de los estilos de crianza, del maternaje fundamentalmente, ¿no? De cómo todo el medio que afecta en el desarrollo de ese hijo, de esa hija, impacta en la posibilidad de la aparición de no solamente una depresión, sino de
cualquier tipo de depresión o de problemática o de padecimiento en el desarrollo de ese niño, de esa niña. Es decir, a ver, la depresión del padre, de la madre, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar depresión en la niñez. Pero no significa que porque la madre o la madre sufra de depresión, el niño o la niña van a sufrir de depresión. Pueden desarrollar cualquier otro tipo de enfermedad, ¿sí? Pero también me parece que esto es sumamente importante, pueden, ¿no?, tener suficientes recursos, no solamente ese niño o esa niña, que esto lo vimos creo que en el primer encuentro cuando hablábamos de la resiliencia, o sea, todos aquellos recursos que tiene el niño para poder superar situaciones adversas, sino también medios que no sean tan estresantes para poder sobrellevar esa situación propia que promueve una crianza a cargo de una madre o de un padre con depresión, ¿sí? Yo ahí les puse, ¿no?, que frente a una depresión en padres o madres como factor de riesgo en la crianza puede desarrollarse, no sé, trastornos disociales, trastornos con déficit de la atención con o sin hiperactividad, trastornos de ansiedad, problemas escolares, deterioro en la competencia social, ¿sí? A ver, obviamente que los hijos de padres que sufren depresión corren más riesgo psicológico, si bien puede ser que el riesgo no esté vinculado exclusivamente con la depresión, ¿sí? La cuestión que aquí creo que es fundamental, y por eso se los vuelvo a mencionar, es lo que se promueve en el entorno familiar a partir de la presencia de un padre o de una madre, o ambos, que sufren de depresión, ¿sí? Se ha visto que en las familias con depresión, acá está, hay mayor nivel de estresores sociales, ¿sí? Los entornos familiares, ¿no?, lo que se ve es que son mucho menos cohesivos, son más desorganizados y obviamente presentan menos apoyos, muchos menos apoyos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que sufren de depresión están completamente absortos en sus propias prácticas, ¿sí? Están obviamente, por lo tanto, menos atentos a la crianza de los niños, de los hijos, ¿sí? Y a veces, o muchas veces, la percepción que tienen los padres que sufren de depresión sobre situaciones comunes, diarias, llega a ser altamente problemática, y eso promueve en ese entorno familiar una suerte de movimientos de características de estrés, ¿no?, que promueven estrés. Otra de las teorías, ¿no?, que a mí me parecieron importante destacarlas, o destacarla, mejor dicho, como explicativa de la posibilidad del desarrollo de una depresión infantil, es la relacionada con la teoría del apego. La teoría del apego, ¿no?, ustedes saben que viene de la mano de Bowlby. Lo que va a explicar es que la falta, la falta de disponibilidad
o mejor dicho, de sensibilidad empática, emocional, que puede presentar el padre, la madre o la persona que cría, puede estar relacionada con la depresión. Es un predictor, ¿no? Muy importante en torno a que además promueve un apego inseguro, ¿no? Lo que dice básicamente la teoría del apego es que las representaciones del niño, del funcionamiento interno con respecto a sí mismo, ¿no? Y al mundo social, están muy influidas por las primeras relaciones de apego entre ese niño y sus figuras de crianza. En esas primeras relaciones, donde ese niño, esa niña tiene sus primeras experiencias, en donde ese niño, esa niña empiezan a regular sus emociones intensas, donde tienen sus primeras experiencias, donde experimentan su primera vida social, podríamos decir, es cuando van desarrollando el concepto del yo. O sea, ese funcionamiento se va incorporando, ¿no? Y va constituyendo, ese modelo de funcionamiento se va constituyendo como parte de su estructura yoica, ¿sí? Ese modelo de funcionamiento son justamente los que guían, va a decir esta teoría del apego, las experiencias futuras que va a empezar a desarrollar ese niño, ¿sí? Y son fundamentales, ¿no? Porque desde esta teoría de apego, lo que se dice es que los niños que tienen o que han desarrollado un apego inseguro, se ha observado que su cognición y sus contenidos cognitivos y emocionales de esos modelos de funcionamiento son extraordinariamente parecidos a los patrones cognitivos y emocionales de la depresión. Es decir, a ver, el apego inseguro, podríamos decir desde esta teoría, que puede interferir con el desarrollo de la capacidad del niño para poder ir moldeando o regulando su afectividad, su activación, ¿no? Y que puede estar ligado a un autoconcepto no muy bueno, y por lo tanto a una menor confianza en sus capacidades en relación al mundo social, ¿sí? Ahora bien, si bien, a ver, los chicos, los niños, las niñas que tienen padres que sufren de depresión, tienen un mayor riesgo de que se promuevan ciertos problemas, es preciso aclarar que no todos, como les decía anteriormente, no todos los hijos con padres que sufren de depresión tienen los mismos efectos negativos. Hay muchos niños cuyo padre, cuya madre presenta depresión y sin embargo tienen con esa padre, con esa madre, un apego seguro, ¿sí? Y no desarrollan ningún tipo de trastorno, ningún tipo de dificultad, ¿sí? En cuanto a la perspectiva psicodinámica, yo voy a volver a desarrollar algunos, me parece, elementos fundamentales de la misma, más allá del concepto de depresión enmascarada, que lo habíamos desarrollado en la otra presentación. A mí me parece fundamental desde lo fenomenológico y desde esta posición psicodinámica revisar
algunas características, como por ejemplo lo que sucede en la depresión del bebé y del niño pequeño, es decir, hasta los 24, 30 meses de vida. ¿Sí? Lo que se va a observar, a ver si lo puse acá, sí, lo que se va a observar como sintomático fue algo que describió muy bien Spitz, ¿sí? ¿Qué es lo que decía, o a través de sus observaciones, es que luego de un periodo en donde ese bebé ha llorado mucho y luego ha presentado un estado de retraimiento, después de haber llorado mucho, aparece un estado de retraimiento, puede llegar, ¿sí? por el hecho de haberse separado de su madre o de quienes lo cuidan y lo protegen, puede llegar a un estado de depresión anaclítica, dice este autor, ¿sí? Que en caso de carencia grave, como les puse acá, creo que se los puse, ¿sí? En caso de una carencia afectiva importante, su desarrollo se va a ir anclando, el desarrollo de ese niño, de esa niña, se va a ir anclando en términos, ¿no?, de carencia y en línea a un déficit afectivo, ¿sí? John Bowlby, también desde la teoría del apego, como les decía o se los mencionaba anteriormente, también estudió cuáles serían las consecuencias de la separación. Y lo que observó es que cuando esa separación entre el niño y la madre ocurre entre los 5 o 6 meses y 2 años, o 2 años y medio, 3, sucede lo mismo que luego de una fase de desesperación aparece una fase de protesta. Eso se llama depresión anaclítica, ¿sí? Que en la depresión, cuando aparece la depresión anaclítica, los bebés o los niños suelen expresar una mirada apagada, suelen aislarse, generalmente son indiferentes al entorno, a lo que les sucede alrededor, suelen ser muy retraídos. Otra de las cosas que se observa es que no manifiestan expresiones de alerta o no presentan obviamente el juego propio de la edad madurativa. Es decir, no hay juego, por ejemplo, ni con las manitos, no usan los sonajeros, no hay conductas exploratorias, ¿sí? Todo lo contrario. Por lo general lo que se observan son autoestimulaciones, como por ejemplo el balanceo es una autoestimulación, las ritmias solitarias nocturnas, ¿sí? Otro tipo de autoestimulación pueden ser, creo que los puse ahí, las conductas, sí, las conductas autoagresivas, ¿sí? Y todo lo que sean adquisiciones propias de psicomotoras, de lenguaje, se retrasan, ¿sí? O sea, no logran andar en el momento que tienen que empezar a caminar o a gatear o a sentarse. Inclusive hay un retraso en lo que es el control de esfínter y obviamente en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? A ver, como les decía hace un ratito, cuando aparece esta depresión anaclítica, con el tiempo se va a organizar el desarrollo de ese niño, de esa niña, en torno a esa carencia inicial.
en donde obviamente lo que empiezan a aparecer son perturbaciones en lo que, bueno, ustedes ya saben, en el establecimiento del narcisismo, ¿sí? Que, a ver, el mayor riesgo, creo que también se los escribí por ahí, el mayor riesgo evolutivo lo constituye esa instalación en la línea deficitaria, ¿sí? En donde, bueno, uno puede observar básicamente diferentes tipos de retraso, ¿sí? Diferentes tipos de dificultades de manera global. ¿Mm? Y cuanto más chiquitito es el niño, eh, la sintomatología se inscribe en todo lo que tiene que ver con las conductas psicosomáticas, ¿sí? No sé si se entiende, o sea, cuanto más chiquitito, cuanto menos posibilidades hay de verbalizar, más sintomatología relacionado a lo somático, a lo psicosomático, ¿sí? Y ahí me estoy refiriendo a trastornos en el sueño, afecciones dermatológicas, lo más común es la alopecia, y también pueden haber afecciones respiratorias como algún tipo de bronquitis o bronquiolitis, o puede haber el desarrollo de una patología más grave como por ejemplo el asma. Cuando observamos la depresión en el niño pequeño, es decir, en el niño que tiene entre 3 y 5, 6 años, observamos diferentes tipos de manifestaciones sintomáticas, bueno, muy variadas, ¿no? En esta etapa son, o sea, si bien, por ejemplo, en la etapa anterior, como les decía recién, lo que se observa muy fuertemente son las sintomatologías de carácter psicosomática, aquí la sintomatología es mucho, mucho más variada, ¿sí? Lo más frecuente son los comportamientos hacia lo que son los sentimientos depresivos, como por ejemplo, ahí les puse el aislamiento, el retraimiento, la calma excesiva, ¿sí? Lo más común no es la calma excesiva, en realidad es la agitación, ¿no? Les puse primero agitación y después calma excesiva, pero puede haber, ¿no? Esos chicos que son sumamente tranquilos, ¿no? Pero en exceso, ¿no? También las conductas autoagresivas y heteroagresivas, la autoestimulación prolongada, como por ejemplo pueden haber comportamientos masturbatorios, compulsivos, ¿sí? Puede haber búsqueda afectiva o demanda afectiva, a ver, con conductas contradictorias. O sea, por un lado ahí pueden haber de búsqueda y por otro lado, o en el mismo momento, de rechazo, ¿sí? Puede haber conductas de cólera, conductas de agrado, de querer complacer, ¿sí? Hay algo que es muy común en los niños de esta edad que sufren de depresión, que son las oscilaciones en el humor. A veces están bárbaros y a veces están súper resistentes, ¿sí? También las adquisiciones sociales están perturbadas, ¿sí? No hay juego con los otros niños, no se logra autonomía en los hábitos de la vida cotidiana. Pueden haber también trastornos somáticos, como trastornos en el sueño. A ver, se suelen con frecuencia despertar durante la noche, pueden haber pesadillas, puede haber somnolencia, por supuesto si no duermen en la noche, entonces va a haber somnolencia diurna, puede haber algún tipo de trastorno en la alimentación, ¿sí?
alguna enuresis, puede haber encopresis, hay una demanda de atención constante, como les puse recién también, o anteriormente mejor dicho, de querer complacer, de querer agradar. En cuanto a la depresión o la sintomatología que nosotros podemos observar en la depresión del niño entre los 5 o 6 años hasta los 11, 12 años, que vendría a ser la segunda infancia, dispone, podríamos decir, ¿no?, que el niño en esta edad de dos maneras de expresar el sentimiento depresivo, ¿no? Es como que la sintomatología se va configurando en torno a dos ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con que todas las manifestaciones o expresiones sintomáticas van a estar vinculadas directamente con el sufrimiento depresivo. Entonces ahí vamos a observar a los niños que se ubican en un lugar de suma autodesvalorización, donde tienen un sufrimiento moral constante y que lo expresan además, directamente lo expresan. Te van a decir, no sé nada, yo con esto no puedo, yo estoy cansado, ¿no? Donde, vuelvo a repetir, las manifestaciones que se expresan están ligadas directamente con el sufrimiento. Y el otro eje que se va configurando la depresión es en torno a todo lo contrario, ¿no? A esta y a la lucha contra ese sentimiento depresivo. Entonces ahí nos vamos a encontrar con comportamientos más ligados a la agresividad, donde vamos a encontrar por ahí el niño que entra rápidamente en cólera o en ira, donde hay mucha impulsividad, ¿no? Básicamente hay agresividad, pero también nos podemos encontrar con otro tipo de comportamientos que no son muy comunes porque generalmente se intentan ocultar, pero como por ejemplo los hurtos, ¿no? Los hurtos repetidos, esto de ir y sacar cosas, las mentiras, ¿no? Todo lo que son los comportamientos mitómanos, las fugas también, ¿no? Y además, tanto en uno como en el otro eje, también lo que vamos a observar son grandes dificultades en el ámbito escolar. ¿Sí? Hay por lo general mucho fracaso escolar, son causas, ¿no? Todo esto que estamos viendo es causante de fracaso escolar. Bien, y algo que me parece importante destacar es que la depresión es un factor de riesgo de suicidio. El suicidio en nuestro ámbito, en la Argentina y también aquí en Mar del Plata, está siendo cada vez más alarmante, ¿no? Es un tema que no se habla justamente por lo que produce, el efecto que tiene en la sociedad, pero hay cada vez más alto de suicidio infantil, que está obviamente ligado a esta sensación que es propia de la depresión, que es la desesperanza. Y el suicidio, como les puse ahí, no solo incluye, bueno, los suicidios consumados. Cuando hablamos de suicidio en general, también hay que pensar, ¿sí?, en los intentos de suicidio, en las ideaciones suicidas y en las conductas autolesivas, como por ejemplo lo que se denomina el cutting, ¿no? O cuando se cortan los chicos y los adolescentes en general, ¿sí? Todo eso, todas estas acciones se configuran en torno a esta idea del suicidio, ¿no? Les decía recién, ¿no?, que la desesperación, ¿no?, está íntimamente ligada a la depresión y de hecho predice la posibilidad de una conducta suicida, un intento de suicidio, una ideación, una conducta autolesiva, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien hoy en día
parece que está, yo lo digo así en estos términos y me parece terrible, que está de moda el cutting, ¿sí? Y a veces es gravísimo esto que voy a decir, pero a veces lo dejan pasar, ¿no? Porque dicen, no, está de moda, es propio, bueno, están jugando. A ver, se lo minimiza, se le da una importancia, pero uno observa sutilmente que no se lo pone en la posición y en el lugar que debería tener. Estas autolesiones están íntimamente ligados a la posibilidad de un momento depresivo y a una gran dificultad, obviamente, para poder verbalizar aquel dolor, aquel sufrimiento subjetivo que tiene ese sujeto. Y acá me gustaría aclarar algo que yo lo puse en términos de vulnerabilidad infantil, que, a ver, los niños básicamente se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Pero además, es una etapa de vulnerabilidad en torno también a las posibilidades, a las habilidades para poder resolver problemas. A ver, por lo general, no hay un registro de que esa situación, por lo general, que esa situación en las cuales se encuentran inmersos, tienen posibilidades de cambiar, ¿sí? O sea, cuando se es niño, hay graves dificultades, obviamente, para poder afrontar esas situaciones, ¿no? Y hay una serie de recursos que son limitados, propios de la etapa en la cual se encuentran atravesando el niño por ser niño, ¿no? Hay una comprensión limitada de los niños para poder darse cuenta que eso que están viviendo, esas situaciones indeseables que están viviendo, pueden y suelen cambiar. Esa limitación para poder comprender es propia y parte también de esa vulnerabilidad infantil. Y a mí me pareció pertinente agregarles algunos elementos de carácter epidemiológico recabados por la OMS en torno al suicidio a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Una de las cosas que se han recabado es que la cantidad de suicidios por población de 100.000 habitantes es un indicador fundamental de la salud mental nacional y del bienestar general de la sociedad. Otra de las cuestiones que se han recabado es que hay más suicidios masculinos que femeninos. La OMS además ha estimado que por cada suicidio hubieron otros 20 intentos de suicidio. Que el intento de suicidio es el predictor individual más importante de muerte por suicidio. Y además, la Organización Mundial de la Salud recalca la necesidad de implementar estrategias preventivas para los más jóvenes. Esto a mí me pareció fundamental porque hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo por medio de políticas públicas en donde se podría abordar, no el suicidio obviamente, pero sí abordar, vuelvo a repetir, por medio de diferentes intervenciones en los ámbitos escolares, por ejemplo, detectando indicadores de depresión, ¿no? O indicadores que podrían llevar a generar algún tipo de conducta autolesiva y por lo tanto tener un desenlace, un mal desenlace. Y para finalizar, a mí me pareció que podríamos revisar algunas estrategias de intervención. Yo las voy a mencionar muy acotadamente porque la idea es que vayamos trabajando en las diferentes relatorías algunas de estas estrategias de intervención.
No voy a dejar de mencionar la farmacoterapia, ¿no? Llevada a cabo por el mundo de la psiquiatría, que es obviamente una cuestión sumamente polémica, ya que, como lo hemos visto anteriormente, esta etapa, la etapa de la infancia y de la adolescencia, es una etapa de cambios orgánicos, hormonales, y en donde la ingesta de alguno de estos psicofármacos tiene un impacto totalmente diferente a, obviamente, lo que es la farmacoterapia en los adultos. Hay varios tipos de antidepresivos, como les puse allí, están los IRS y los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Los ISRs son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los más conocidos es la fluoxetina, el famoso Prozac en Estados Unidos, y la sertralina, y los tricíclicos son esos que allí les puse. Entre los tratamientos cognitivos nos vamos a encontrar con todo lo que es lo psicoeducativo, cuando se trabaja con orientación a padres y en el caso del trabajo con los niños, lo que se denomina la representación de roles, en donde por medio de diferentes actividades se le va enseñando al niño o la niña diferentes habilidades sociales, en donde también se va promoviendo la resolución de diferentes problemas, en donde se trabaja también conjuntamente con lo que es la reestructuración cognitiva, donde también se trabaja fuertemente en lo que es la autoobservación, en torno, a ver, este tratamiento, no, esta estrategia, no este tratamiento, esta estrategia referida a la autoobservación, hace hincapié en los acontecimientos, podríamos decir, agradables que puede llevar a cabo o que puede vivenciar la persona, y hace hincapié también en la resolución de problemas y generalmente que se lleva a cabo de manera grupal, porque de paso también se trabaja todo lo que tiene que ver con la promoción de habilidades sociales. Y por último, la perspectiva psicodinámica también se trabaja en torno a la orientación a padres. Obviamente que según la edad de desarrollo, niño, puber, adolescente, el tipo de intervenciones más reflexivas o más lúdicas va a variar. Hay una estrategia que es muy interesante, que no se aleja mucho a la representación de roles, que es el psicodrama. Para los más chiquitos se trabaja con la hora de juego y también la terapia vincular, que obviamente va a estar condicionado todo ello según la edad de desarrollo del niño, la niña o del puber. Bueno, hasta aquí entonces el desarrollo de esta presentación y nos veremos prontamente.